Muy buenos días con todos y todas. Retomamos hoy la segunda jornada del sexto Simposio Internacional de Editores de Revistas Científicas, organizado por la Dirección de Investigación de la Universidad Técnica de Manabí a través de su unidad de procesos editoriales. El día de hoy nos acompaña el doctor Alex Dueñas, director de investigación de la Universidad Técnica de Manabí. Por favor, lo invita a que nos acompañe con unas breves palabras para dar inicio a este segundo día en el simposio. Buenos días, querida Raiza. Buenos días, doctora Adriana, organizadora de este evento, estimados compañeros editores y amigos de la Universidad Técnica de Manabí. Bueno, invitados especiales. De mi parte, es un gusto. Creo que estos espacios, pues, enriquecen sumamente el conocimiento, la actualización de los conocimientos y también, pues, nos permiten a nosotros poner en práctica, sin duda, pues, ¿no? De todos aquellos conocimientos que se debaten hoy en este espacio tan enriquecedor. Y lo mejor de todo es que nos permite también, pues, intercambiar, hacer un espacio de networking con compañeros, conferencistas de diferentes universidades y de diferentes editoriales prestigiosas a nivel mundial. De mi parte, pues, desearles el mayor de los éxitos en esta jornada. Esperemos que cada uno de ustedes, pues, al finalizar, se sienta más satisfecho del conocimiento adquirido y sobre todo, pues, que se aproveche y se ponga en práctica en nuestras labores diarias. Un fuerte abrazo y gracias por también darnos la oportunidad de compartir en este espacio. Muchas gracias, doctor Alex, por sus palabras de bienvenida. Agradecemos la presencia y el entusiasmo de quienes participaron en el primer día y nos siguen acompañando el día de hoy, donde continuamos con el programa, con unas ponencias de primer nivel que abordan los desafíos éticos, humanos y estratégicos de la ciencia abierta y la gestión editorial. Con esta introducción doy paso a nuestro primer ponente. Vamos a iniciar con la conferencia magistral del doctor Luis Ernesto Paz Enríquez de la Universidad de Huelva, España, quien presentará la temática Ciencia Abierta, Desafíos y Oportunidades para Latinoamérica y el Caribe. Previo a darle el uso de la voz al doctor, voy a permitir dar presentación de manera muy breve de su hoja de vida. Licenciado en Ciencias de la Información, maestro en docencia y doctor en ciencias sociológicas. Está adscrito a la Universidad de Granada, España, y a la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha publicado más de 160 artículos científicos, 24 capítulos de libro, 10 libros científicos arbitrados por pares académicos y ha participado en más de 150 eventos científicos internacionales. Ha obtenido reconocimientos como el Premio Latinoamericano de Ciencia sobre acceso abierto para la organización por la Organización de las Naciones Unidas para la educación, la ciencia y la cultura. Ha sido docente de pregrado y posgrado en México, Perú, Cuba, España, República Dominicana y Uruguay. Actualmente coordina el Seminario de Edición Científica. Bienvenido, doctor. Este escenario virtual es suyo. Pues muchísimas gracias por la presentación, por la amable presentación y asimismo también por el espacio, por haberme invitado y bueno, por darme la posibilidad de compartir un poco los conocimientos, las perspectivas en torno a la ciencia abierta y que un poco pueden estar moldeando el comportamiento de esta temática o de este movimiento en América Latina y el Caribe. También es un placer estar acá con ustedes y compartir con un grupo de reconocidos expertos a nivel internacional y que han estado invitados y que estarán presentando sus conocimientos, sus perspectivas en torno a diversas temáticas del ámbito editorial. Debo comentar además, antes de comenzar la presentación, que debo agradecer a Adriana Beatriz Sánchez de la Unidad de Procesos Editoriales de la Universidad Técnica de Manabí, que ha tenido el amable gesto de invitarme y también agradecerle a la Universidad Técnica de Manabí
con quien mantengo excelentes relaciones profesionales con varios de sus docentes y de sus investigadores desde hace más de 10 años. Y bueno, que también esto se ha manifestado en varias publicaciones y en relaciones de colaboración. Además, y en especial agradecer a la audiencia que nos acompaña en el día de hoy y sobre todo por el papel que van a jugar luego de esta presentación. Entonces, en el día de hoy tengo el gusto de presentarles lo que más o menos va a ser el siguiente tema: ciencia abierta, desafíos y oportunidades en América Latina y el Caribe. Y digo más o menos porque lo más importante de la presentación son las contribuciones, las inquietudes o las intervenciones que puedan suscitarse al finalizar este espacio y que por lo tanto pueda contribuir a generar el debate y a generar, digamos, la solución de diversas cuestiones que puedan enfrentarse las instituciones, sobre todo instituciones públicas, para asumir el reto de la ciencia abierta dentro de las instituciones. Además de la amable presentación que me han hecho previo a la presentación de esta conferencia, debo añadir de que dentro de todos esos artículos, más de 160 artículos que he publicado, debo decir que todos están en acceso abierto. Recientemente hice una colaboración con una autora que también tiene un emprendimiento privado en temas editoriales y bueno, decidimos enviar un artículo MDPI, pero afortunadamente, y digo afortunadamente con todo sentido, fue rechazado. Así que bueno, tengo el gusto aún de decir que toda la producción científica está totalmente en acceso abierto y en acceso abierto dorado. Perdón, diamante. Entonces, en el caso de mi formación, recalcar también que soy egresado de la licenciatura en Ciencias de la Información y voy a más adelante profundizar en este aspecto porque son estos profesionales los que están llevando adelante lo que es el movimiento de la ciencia abierta, sobre todo en la formulación de políticas. Asimismo, tengo el doctorado en ciencias sociológicas y específicamente en el área de la sociología del conocimiento científico y un poco esto me permite profundizar en estas temáticas, en estas disciplinas que se enfocan justamente en analizar la producción, consumo y sobre todo la circulación del conocimiento. También agradecer y bueno, en el caso particular de mi doble adscripción a la Universidad Nacional Autónoma de México y también a la Universidad de Granada y asimismo a los departamentos, tanto a la Facultad de Filosofía y Letras como a la Facultad de Información y Documentación. En esta diapositiva pueden observar además otras redes sociales académicas en las que pueden encontrar mi producción científica y también otra información personal a las que pudieran acceder en cuanto a lo que he producido sobre estos temas y también sobre otros. También antes de comenzar, me gustaría promocionar estos textos que recogen un poco algunos de los elementos que voy a estar manejando en el día de hoy con la presentación de los elementos que componen la ciencia abierta y que son estos tres. En primer lugar, está el texto Actividad editorial y socialización de la ciencia, un texto que se enfoca especialmente para las cuestiones de la socialización del conocimiento y que tuvo el gusto de colaborar con autores justamente de la Universidad Técnica de Manabí. Ahí aparecen recogidos. En segundo lugar, recomiendo la lectura del libro Abrir con propósito, emprender acciones para construir equidad e inclusión estructurales, una mirada desde la juventud latinoamericana, ensayos del concurso latinoamericano sobre acceso abierto. Este texto es editado por Eduardo Aguado y Ariana Becerril, que son los que llevan a cabo en América Latina un importante proyecto que es bastante reconocido en la región, que es Redalic. Y esto va a ser también una iniciativa exitosa de ciencia abierta. Y bueno, este libro es editado además por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, y también la Universidad Autónoma del Estado de México. Asimismo, se recogen varios ensayos, entre ellos el que he presentado y con el que resulté ganador del Premio Latinoamericano de Ciencia en Acceso Abierto.
Y por último, recomiendo la lectura de este artículo, de un artículo que lleva por título Revisión por pares abiertas, implicaciones éticas, potencialidades y limitaciones para las revistas científicas, que es una contribución orientada a todas las implicaciones que ya tiene luego de que se concreta el proceso de investigación científica. Entonces, ¿cómo es que desde la ciencia abierta se realiza ese proceso de revisión por pares o ese proceso de retroalimentación de la construcción? Ahora sí, resumiendo un poco lo que trabajaremos en esta un poco para puntualizar algunos elementos y organizar el discurso. En primer lugar, estaremos analizando ciencia abierta y dentro de la ciencia abierta abrir cuanto sea posible y cerrar cuanto sea necesario. La ciencia abierta no significa que todo el proceso investigativo es totalmente abierto y de hecho hay que saber cuándo hay que cerrar por dimensiones éticas, por dimensiones incluso de cuestiones de información sensible que no deben estar en disposición de todo el público y en consecuencia esto estaremos analizando en el día de hoy. ¿Hasta cuándo, hasta qué punto puede estar abierta la ciencia y hasta qué punto no lo está? En segundo lugar, la transparencia y la construcción colectiva, específicamente dos áreas. La ciencia participativa, cómo funciona la ciencia participativa y también cómo funciona la ciencia ciudadana. En tercer lugar, la disponibilidad y la reutilización de los datos. Y esto enfocado, en primer lugar, a la credibilidad de la investigación, a los datos abiertos y a la gestión de los datos de investigación. Porque estos tres elementos son los que van a influir en que un investigador en principio no retrabaje, en que otros investigadores puedan consultar esos datos que ha recogido durante el trabajo de campo y que incluso los pueda reutilizar para contrastar otros resultados o incluso para elaborar nuevas investigaciones con datos ya estructurados, recolectados, incluso curados. Entonces, esto un poco también lo vamos a analizar. Y por último, abrir con propósito. ¿Y qué es abrir con propósito? En primer lugar, ya luego que se genera esta investigación, ¿cómo se realiza la evaluación? Y ahí es donde entra la revisión por pares abiertas. Y en segundo lugar, cómo se realiza o cómo debe realizarse la construcción colectiva de la ciencia. En primer lugar, ya entrando en la materia, me gustaría poner en contexto algunas cifras para poder identificar cómo se encuentra la región en términos numéricos, en términos de producción, en términos incluso de posicionamiento. En primer lugar, me gustaría analizar, o sea, mostrarles un pequeño estudio bibliométrico que he realizado sobre la temática donde evidentemente el centro del análisis va a ser América Latina y el Caribe como una región y también como una producción autóctona en torno a la ciencia abierta de la cual se beneficia o es una de las principales beneficiarias, pero también entonces hasta qué punto se está generando investigación sobre ciencia abierta en los principales medios de socialización de la ciencia, como es el caso, por ejemplo, de Web of Science y Scopus, que aunque son plataformas que tienen para acceder hay que pagar, muchas de estas revistas que ya están dentro o que están indizadas en Web of Science y Scopus son revistas de acceso abierto diamante. Entonces, esas revistas que están en América Latina de acceso abierto diamante, ¿qué investigaciones están publicando en torno a la ciencia abierta y sobre todo qué países están generando conocimientos al respecto? Quiero hacer este análisis a partir de la ley de crecimiento exponencial de la ciencia de Derek de Soya Price. Derek de Soya Price es un reconocido, es conocido como el padre de la cienciometría, pero además tiene excelentes atribuciones en otras áreas, además del crecimiento exponencial de la ciencia, también tiene la ley de obsolescencia bibliográfica, de lo cual devino el índice Price, y este autor va a mencionar de que la ciencia o que las disciplinas científicas o los campos y dominios del conocimiento se van a mover en cuatro etapas principales. Una primera etapa serían los precursores. De los precursores tendría
un crecimiento exponencial, esa producción científica, cuando alcanza el máximo crecimiento, va a tener un crecimiento lineal en forma de meseta. Y por último, la cuarta etapa sería el colapso del campo científico, que es cuando ya se deja de generar conocimiento sobre el campo y entonces ya no se hacen publicaciones, investigaciones, porque ese campo o desaparece o se convierte en otros más específicos. Entonces vamos a ver en estas imágenes, en esta tabla, cómo se ha comportado la producción científica, en este caso de Scopus, desde el año 2015 hasta el 2024, abarcando 10 años, y que pueden ver que el crecimiento ha sido principalmente exponencial con algunos flujos en algunos años. En cuanto a la fase inicial de los precursores, se va a tratar de una disciplina científica que se encuentra en sus etapas formativas. Pueden haber algunos pioneros, o sea, personas que se inician en la investigación, pero que aún no hay una amplia comunidad científica que se va a dedicar a esta disciplina en cuestión, y el número de publicaciones va a ser principalmente bajo. Entonces, yo creo que en este sentido, y esto lo va a demostrar la producción científica en Scopus, que ya esta sí es la producción científica en histórica, la que se observa en pantalla, vean cómo, aunque hay una producción científica, incluso desde finales de los 70, no es hasta partir de posterior al 2011, cuando comienza o inicia el crecimiento exponencial de la disciplina, o sea, del área de la ciencia abierta. Entonces, y resumiendo, yo creo que lo que nos trae o que lo que nos viene a traer la ciencia abierta todavía está por conocerse y por descubrirse. Y un poco voy a profundizar también en el área ya más conceptual de esta temática, donde justamente esto se hace notar mucho más. En cuanto a las cifras, vean, por ejemplo, aquí la producción científica por países, y sobre todo esto va a mostrar el interés que le van a dar algunas áreas o algunos países sobre la investigación en ciencia abierta. En la tabla se van a mostrar. Parece que tenemos un tema de conexión con nuestro ponente. Esperemos unos segundos, por favor. Le pedimos a nuestro público presente unos minutos mientras se obtiene de nuevo la conexión de nuestro ponente, el doctor Luis. Pues les pido una disculpa. Si me están escuchando bien, ¿tienen interrupciones de internet o En este momento lo escuchamos muy bien. perfecto? Pues una disculpa, entonces continúo. Imagino que nos quedamos en alguna de las cifras de la producción científica. Retomo desde acá, comentaba.
En el caso de la producción científica por países, les había mostrado las cifras de WOS, de Web of Science, y en el caso de Scopus, en este particular, se observa el histórico. Y vean en este sentido cómo generalmente son los países del primer mundo, los países más desarrollados, que además que pueden invertir en investigación, son los que más están generando conocimiento y los que más están publicando sobre ciencia abierta. Brasil continúa representada en la tabla como uno de los principales, pero en el caso de los otros países de América Latina y el Caribe hay una total ausencia. Pero estos estudios al interior, ¿de qué están tratando o qué contenido están manejando dentro de la ciencia abierta? En esta figura se observa la concurrencia de palabras claves sobre las temáticas que han publicado estos artículos en Web of Science. Todo esto, debo decir que todo esto es un contenido propio creado justamente para esta presentación. Y entonces en esta matriz se observa la relevancia de dos conglomerados temáticos que van a estar claramente diferenciados. Uno va a ser el de ciencia abierta, y otro va a ser el de acceso abierto. En particular, los datos abiertos y ciencia abierta van a sobresalir como ejes articuladores que van a conectar distintos subtemas. El segundo conglomerado va a concentrar otros términos que se van a vincular con la ciencia ciudadana, y en este clúster van a emerger otros tópicos que se van a ligar a la gestión y a la conservación de la biodiversidad, a la participación ciudadana, a la generación colectiva de conocimiento y también como otros desafíos globales que tiene esta área de investigación. Si nos concentramos o si se analiza, digamos, las áreas o disciplinas del conocimiento que más están generando investigación, se puede observar en este mapa de árbol cómo la Information Science y Library Science va a ocupar un papel principal. Y van a ser entonces las ciencias de la información y la bibliotecología el área más productiva, el área que más está generando políticas e incluso la que más está promocionando de alguna forma o promoviendo la ciencia abierta. Esta área además es en la que particularmente yo me desempeño, se encarga incluso de definir en muchas universidades las políticas científicas que va a tener la universidad y sobre todo a partir del asesoramiento de las bibliotecas universitarias y de los centros especializados para la formulación de políticas de ciencia abierta orientadas desde las instituciones de educación superior y también de las instituciones de investigación. Ahora, ¿cuáles van a ser los temas de mayor presencia y sobre todo los de mayor interés en el ámbito de la ciencia abierta en los últimos 10 años? Vean acá un mapa de área o un mapa orientado a la definición de diversos clústeres. Y en el caso de los temas nicho, que son los temas que en proporción en los próximos años van a tener una amplia producción científica, los datos abiertos y enlazados, que es una temática que durante varios años se ha estado manejando, va a ser prospectivamente una de las más productivas en este sentido. También la web semántica y los datos enlazados. Asimismo, el acceso abierto, que va a ser un área común, va a ser un área que dentro de los estudios de la ciencia abierta va a ser la que mayor producción científica tiene, porque además desde ahí se iniciaron estos estudios. También las publicaciones y la comunicación científica. En el caso de los temas emergentes, se observa cómo los materiales abiertos, ya con una orientación a la educación, van a estar presentes. Se va a analizar también el preregistro y sobre todo con el registro de preprint o con los repositorios para el depósito de preprint, algo
que también voy a profundizar, y también con materiales en referencia directa también con la relación a la educación y sobre todo con los recursos educativos abiertos. Van a seguir siendo temas básicos y temas motores, los datos abiertos, la ciencia abierta, la ciencia ciudadana, la ciudadanía, el monitoreo, que un poco es esto que les estoy mostrando, y entra también la educación como un área principal, sobre todo para, desde el ámbito de la alfabetización informacional, para la asunción de estrategias desde la ciencia abierta. Ahora, en cuanto a la conceptualización, ciencia abierta. Bien. Según Anglada y Abdal, en el 2018, la ciencia abierta va a ser un cambio de paradigma de hacer ciencia. El cambio no está en lo que se hace, sino en el cómo se hace. Y aquí va a aparecer entonces la concepción de paradigma. Habría que considerar si verdaderamente se puede considerar la ciencia abierta como un paradigma o como un nuevo paradigma en el ámbito científico. Retomando la perspectiva de las revoluciones científicas de Thomas Kuhn, que es donde se registra esta concepción, el paradigma va a ser eh, una estructura que va a guiar la investigación, que va a guiar el trabajo de una comunidad científica durante un periodo de tiempo, pero que también lleva un proceso de naturalización. En lo personal, yo creo que no nos encontramos en un nuevo paradigma. De hecho, creo que se trata de una nueva forma que está impactando también no solo desde el punto de vista de la concepción de la investigación, sino luego en la socialización y luego además en una retroalimentación de cómo se está realizando el proceso investigativo. Entonces, la ciencia abierta también no va a ser un término nuevo en cuanto a las disciplinas, sino que se ha trabajado durante varios años y que se va a orientar desde una perspectiva filosófica del desarrollo de la ciencia. La ciencia va a ser entonces abierta o va a ser cerrada, pero cerrada en comparación con qué o abierta en comparación con qué. Y es ahí donde se está moviendo la conceptualización de esta nueva área, a la que tampoco yo considero una disciplina, sino como una perspectiva en la que las instituciones y los investigadores se involucran para hacer más democrático o más abierto el proceso de investigación. ¿Cuáles son los antecedentes? Bien, en los antecedentes de esta perspectiva parte del surgimiento de las primeras revistas científicas en el siglo XVII con la Journal de Caban y Philosophical Transactions. Ya luego que se crean estos medios de socialización de la ciencia y que además requiere un proceso de validación y de revisión por parte de otros expertos, entonces ya ahí se va constituyendo lo que se conoce como la ciencia moderna. Asimismo, ya luego Merton con los principios de institucionalidad de las ciencias, específicamente el universalismo, el comunalismo y también el desinterés y el escepticismo en 1942, desde su sociología de la ciencia, va a estar planteando algunas cuestiones como es el caso del etos de la ciencia, que no es más que el consenso que van a tener los investigadores para la creación de ciencia, para la creación también de la producción científica, etcétera. En la década comprendida entre 1950 al 60, también con la generación del código abierto y la generación del software libre, va a tener un amplio fundamento. Y por último, en 1990, como respuesta a los altos costos editoriales y el inicio del acceso abierto. Y va a ser el acceso abierto el que va a determinar el inicio de la perspectiva de la ciencia abierta. De hecho, muchos de los estudios que se realizan para analizar la evolución de esta área temática, de esta área de investigación, tienen que partir justamente del acceso abierto y sobre todo porque en 1990 va a ocurrir un fenómeno que es donde las revistas migran de su formato impreso al formato digital. Y esto evidentemente las va a hacer más accesibles, las va a hacer más, digamos, los investigadores van a poder recuperar la información de forma más rápida, pero ahí se inició lo que se conoce como el pago por suscripción.
Previamente, las revistas para consultarlas, las personas tienen que pagar el formato físico y ya luego cuando migran a formato digital, las personas van a tener que pagar para poder acceder a esos artículos. Y ese pago por suscripción, lo contrario va a ser el acceso abierto. Y con el acceso abierto se inicia todo este movimiento que se conoce como ciencia abierta. Bien, entonces, en el 2018, Uribe Tirado, un reconocido investigador latinoamericano, va a mencionar que la ciencia abierta va a ser un movimiento que representa una filosofía, una política y también una práctica. Va a ser una respuesta a las exigencias actuales y futuras, donde la ciencia que se produce desde diferentes disciplinas y multidisciplinas, especialmente desde las organizaciones públicas y que se apoyan desde múltiples tecnologías y fuentes de información y comunicación, que debe ser compartida, colaborativa y transparente. Y esto va a estar determinando también un poco de, el propósito de la ciencia abierta. Y aquí destaco el término movimiento. Movimiento como algo que está en evolución, como algo que está en proceso, porque justamente la ciencia abierta no es más que ese tránsito de cómo poder hacer accesible la ciencia a todos, incluyendo personas que incluso no tienen relación directamente con la actividad científica, como puede ser la población en general. ¿Cómo se le puede transmitir o cómo poder tener esa retroalimentación por parte de la población no experta en investigación científica? Hay muchísimas iniciativas que han un poco orientado el apoyo a la ciencia abierta, como es el caso de algunas declaraciones, como la de Panamá, como las de apoyo a a las recomendaciones sobre acceso abierto de la UNESCO, que va a ser Redalic, y también las recomendaciones de la UNESCO que van a estar determinando también un poco las políticas institucionales en torno a la ciencia abierta. Y de aquí se han sumado muchísimos países, muchas instituciones que han tomado sus propias iniciativas, han realizado sus propias políticas científicas en el ámbito de la ciencia abierta, algunas más generales, otras más específicas. Y bueno, destacar que en América Latina y el Caribe se identifican iniciativas particulares en Perú, Argentina, en México, en Ecuador y en Chile. Estas regulaciones se van a enfocar a determinados aspectos de la ciencia abierta, pero especialmente se van a orientar al acceso abierto. En particular, Perú y Chile van a enfatizar al acceso abierto, en el caso de Argentina también, pero también más al manejo de los repositorios y vamos a ver qué función tienen los repositorios en este movimiento. Y bueno, también otras iniciativas en México y en Ecuador. En el caso de la Unión Europea, en 2012 se va a emitir una recomendación sobre el acceso abierto a la información científica, a su preservación, algo que posteriormente en 2016 se va a consolidar como la política de ciencia abierta de la Unión Europea. Con este compromiso, todos los Estados miembros, los 27 estados, se van a escribir a esta política y desde ahí ya luego se van a orientar o se van a hacer especificaciones en algunos países, como es el caso de Francia, que tiene su propia política, como es el caso de España y como es el caso también de Holanda. Asimismo, es importante mencionar que varias iniciativas desde estas políticas han surgido, como es el caso de los programas de financiación de Horizonte Europa, que van a exigir que todos los proyectos resultados de, de esta fuente estén en repositorios de acceso abierto y además se va a apoyar en la Nube Europea de Ciencia, conocida como EOSC. A partir de esta política se generan muchísimas regulaciones a nivel institucional, sobre todo a nivel de las instituciones públicas. Y bueno, esto un poco ya puede anticipar una futura reflexión. ¿Hasta qué punto América Latina y el Caribe estaría en condiciones también de elaborar o de crear una política macro sobre temas de ciencia abierta que genere directrices particulares posteriores en los países de la región? Y que de hecho, de tenerla,
Esto facilitaría mucho el uso de las plataformas y sobre todo de la infraestructura disponible actualmente en América Latina y el Caribe. Bien, entrando también en las cuestiones más relativas a la conceptualización, es importante mencionar que la ciencia abierta se va a construir sobre sobre tres pilares o sobre tres principios fundamentales. Primero, en términos de propósito, va a tener una orientación a la inclusión, a la equidad, a la diversidad, al beneficio colectivo, a la eficiencia y a la innovación. En términos de características, los principios que la rigen va a ser la transparencia, la reproducibilidad, o sea, que se pueda reproducir, que sea rigurosa y que tenga una calidad y también que sea confiable. Y en cuanto a los modos, que sea de acceso libre, que permita la colaboración o que se establezca a partir de la colaboración, que sea responsable y hago énfasis, que sea ética. Ahora, ¿quiénes hacemos la ciencia abierta? Y digo hacemos porque ya los estoy incluyendo a todos, incluyendo la audiencia que nos está observando en el día de hoy. Bien, la ciencia abierta eh, es concebida, es organizada, es promovida tanto por los proveedores, por el personal técnico, por la ciudadanía científica, por las personas que gestan los datos o que curan los datos, por los docentes, por los gestores de la comunidad, por los ingenieros y por los responsables de políticas. Además, por iniciativas privadas, que en muchas ocasiones se omite dentro de este movimiento las iniciativas privadas, las editoriales privadas, etcétera. También contribuyen a la ciencia abierta en alguna medida y que no deben ser tampoco excluidas del movimiento porque incluso su aporte puede ser sustancial para la socialización de la investigación. También es importante que no se entienda la ciencia abierta porque mantener una infraestructura genera muchísimo gasto. Entonces, la ciencia abierta debe entenderse también como un bien público y un bien público accesible. ¿Por qué? Me voy a detener en este punto porque justamente el propósito que va a tener la ciencia abierta debe valorarse justamente como esto, como un bien público. El conocimiento se va a considerar un bien público porque no va a ser rival y no excluyente. Puede compartirse sin que éste se agote y se restrinja. Además, va a tener un vínculo directo con el acceso abierto justamente por esta dinámica que busca garantizar la disponibilidad sin barreras económicas y legales. Sin embargo, la comprensión de lo público frente a lo privado suele ser reduccionista, asociado a lo primero solo con la equidad y lo segundo con los intereses particulares. Además, idealizar el acceso abierto como un motor universal de ciencia desconoce también las asimetrías estructurales que pueden limitar el impacto que va a tener la ciencia y sobre todo con el financiamiento desigual y las brechas tecnológicas y lingüísticas que pueden tener digamos, los beneficiarios de la ciencia abierta. Open Science o ciencia abierta va a ser entonces un término sombrilla que va a abarcar muchísimas otras áreas, tantas que se debió crear una taxonomía, la observan en pantalla, con todos los términos que se asocian o se relacionan con la ciencia abierta. De hecho, esto puede ayudar muchísimo a comprender cuál ha sido la evolución del movimiento, puesto que en la propia medida que avanza, se van incluyendo otros términos y que va a orientarse tanto al acceso abierto, a los datos abiertos, a los repositorios abiertos, a la evaluación de la ciencia, a las políticas científicas y también a herramientas. La ciencia abierta se va a caracterizar por cuatro principios, conocidos como los principios FAIR o los principios FIRE en español, que van a significar encontrable, accesible, interoperable y reusable. Aquí estarían algunas de las características orientadas a algunos de estos principios en los cuales no me voy a detener porque
se va a profundizar un poco más adelante en en la conferencia, pero que toda la iniciativa, toda la investigación que se genere desde esta área debe responder al menos a algunos de estos principios. ¿Y cuáles son algunos de estos retos? Bien, en América Latina y el Caribe especialmente va a evidenciarse una dependencia a plataformas internacionales que permitan soportar el acceso abierto. Específicamente, en estas tres áreas que les dejo en pantalla, sobre todo en el ámbito de la soberanía digital, muchos de los investigadores van a tener la necesidad de acceder a otras plataformas externas para poder depositar los datos, digamos, inscribir su investigación, utilizar repositorios de preprint, etcétera. Asimismo, también hay otras plataformas a las que varios investigadores no pueden acceder, como es el caso, y aquí un poco para vincularlo con los principios de que sea encontrable, el caso del DOI, Crossref, es una plataforma de pago, aunque existen varias alternativas a las que se pueden recurrir y que también voy a mencionar como una opción para investigadores en la región. Asimismo, también está la cuestión del extractivismo de datos. Muchos investigadores que depositan sus datos en repositorios de datos abiertos se ven expuestos a que otros que tengan mayor recursos puedan tomar esos datos, hacer una investigación a partir de ellos. Incluso como tienen mayor financiamiento, les puede quedar, digamos, con mayor acabado, con mayor análisis y pueden publicarlo incluso en revistas donde ni siquiera pudiera pensar este primer investigador. Y en tercer lugar, algo que quiero enfatizar un poco estarían los APCs, que serían Article Processing Charge o los cargos para el procesamiento de artículos, que también pudiera generar una limitación, pero que reitero, no, esto no está divorciado de la ciencia abierta y no está divorciado del acceso abierto. De hecho, una de las vías para el acceso abierto incluye justamente los APC. Solamente la vía de acceso diamante a la que he marcado, he resaltado en pantalla, es la que es sin costo tanto para autores ni para lectores. Por lo tanto, va a ser financiada por instituciones o fondos públicos, porque evidentemente alguien siempre va a tener que pagar esos costos. Cuando no las hace el autor, cuando no, digamos, no hay un proyecto que financia, evidentemente alguien va a tener que pagar esos costos porque hay que pagarle al editor, hay que pagarle a los traductores, hay que pagarle al equipo editorial, etcétera. Entonces, la vía del acceso diamante puede ser muy beneficiosa, evidentemente, para los autores o para los equipos de trabajo que disponen de pocos recursos, pero para las instituciones representa también contemplar esto como uno de sus gastos o como parte de su presupuesto. Y hay que también analizar luego, sobre todo en el caso de esta posibilidad de publicación, hasta qué punto va a resultar gratuito el acceso abierto diamante porque también las revistas pudieran considerarse luego por sus dependencias o por las universidades, los centros como áreas poco sustentables y esto también generaría un riesgo de permanencia de las publicaciones. Debo decir de que en el ámbito del acceso abierto, un poco esto ha sido lo más conflictivo en los últimos años. Debo decir de que el pasado mes se presentó una conferencia eh, donde un grupo de trabajo que analiza cuestiones del acceso abierto, en mi modo de ver, un poco radicalistas y también con una perspectiva muy reduccionista de lo que puede ser la ciencia abierta en el término amplio, vean cómo han dado esta resignificación al APC. Para ellos, el APC significa amenazas, poder y control. Reitero, para mí un poco radical desde el punto de vista de la ciencia abierta y totalmente en contra con esta perspectiva, debo decirlo. También hay otras bases de datos en América Latina y el Caribe, como es el caso de Redalic, que no admiten que para que las revistas sean indizadas en esta fuente, ninguna revista debe cobrar nada de APC. Incluso se ha dado casos de revistas muy concretas que hacen un APC mínimo,
únicamente para pagar gastos específicos como maquetación y que Redalic no les ha permitido entrar en su base de datos. Asimismo, también ellos han creado un servicio propio de marcación conocido como Marcalic, eh, pero que también debo mencionar que hace apenas unos meses estuvieron en riesgo de cerrar toda esta base de datos justamente por falta de financiación. Entonces, habría que ver hasta qué punto son oportunos el cobro de algunos APCs para poder mantener las plataformas y que éstas sigan socializando el conocimiento, sobre todo el conocimiento local, que apenas cuando una investigación es demasiado específica debe publicarse en revistas específicas de un país en concreto. Y habría entonces que valorar esta ya, eh, de la revista. Hay muchísimas estrategias que permiten sortear estas barreras que un poco he resumido. Eh, por ejemplo, para la dificultad en generar acuerdos, es muy importante tener estrategias para usar licencias, códigos de conducta y sobre todo para poder generar acuerdos personales que permitan luego la publicación, la socialización, etcétera. Cuando hay poco apoyo institucional, es importante identificar la factibilidad y el alcance posible, alentar a otras personas y sobre todo actores clave que pueden apoyar estos esfuerzos, y cuando hay poca estructura también se pueden apoyar en las comunidades o en las infraestructuras compartidas, y créanme que hay mucha infraestructura a nivel internacional que puede usarse y que puede emplearse, como estas que les muestro en pantalla, y que en el caso de América Latina y el Caribe destaca FOLEC, que es el Foro Latinoamericano de Evaluación Científica, que es una iniciativa llevada a cabo por Flaxo Argentina, y bueno, otras a nivel internacional. En el caso de Ecuador está OpenLab sobre todo para la formación de capacidades. De hecho, esta conferencia de los APCs fue justamente lanzada por OpenLab, pero bueno, hay muchísimas opciones que pueden acceder desde acá, sobre todo para la formación de capacidades. Asimismo, hay otras como la coalición S con el Plan S, la Research Data Alliance, conocida como RDA. Está la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, y bueno, OpenAIR, que es una de las más proactivas o las que más infraestructura también provee para este tipo de perspectivas, para este movimiento. Beneficios. No me voy a concentrar mucho, pues yo creo que los he mencionado durante la presentación. Sobre todo que va a ayudar a la transparencia, a la investigación colaborativa, a prácticas de investigación y sobre todo a que otros investigadores puedan contrastar verdaderamente si estos procesos se están llevando a cabo de forma ética, de forma efectiva y bajo los estándares de investigación que deben predominar durante este tipo de procesos. Y bueno, en el caso de la ciencia, yo creo que lo más destacable en este sentido sería la detección de errores tempranos, puesto que si una investigación ya se preregistra, si está disponible previamente, justamente la comunidad va a apoyar o va a aportar en la detección de errores tempranos en el ámbito de la investigación, y esto también va a repercutir en que en unas segundas versiones del documento hasta su publicación, que es lo que se desea, es lo que se espera, porque además vamos que nos están evaluando por eso, por publicar, ya con la detección temprana de estos errores, ya luego la investigación va a tener un mejor acabado, va a tener, digamos, mayor objetividad. Y bueno, para esto también es importante una gestión adecuada de los datos de investigación, una gestión de datos de investigación que permita que usted pueda, desde que usted lo obtiene, cuáles van a ser las estrategias para obtener los datos, cuáles van a ser las estrategias para curarlo, cómo usted luego lo va a depositar en determinados repositorios de datos abiertos, si usted luego que lo deposita va a incrementarle o les va a sumar
otros datos complementarios que puedan o que estén asociados a su investigación y asimismo también otras versiones ya curadas de estos datos. Sobre todo, lo más importante es que estén disponibles, que sean accesibles y que usted conozca que no necesariamente todos los datos de investigación tienen por qué estar accesibles para todos. Hay información sensible, hay información incluso que usted desea de que se conozca una vez publicado el estudio que usted puede restringir hasta que está la publicación. Una vez que esté la publicación, usted lo puede hacer accesible si cree o si es éticamente adecuado y esto va a permitir entonces contrastar hasta qué punto fue verídico el proceso de su investigación y otros investigadores incluso pueden contrastarlo con el suyo. Sobre el uso de la información, sobre el uso de los datos, es muy importante conocer las licencias, algo que pudiéramos estar manejando aquí un poco más de tiempo, pero que es importante que usted conozca que existen desde las licencias más abiertas hasta las más estrictas y que usted debe respetar, consultar cuáles son las limitaciones que va a tener cada una de ellas y entonces en consecuencia poder utilizar esos recursos para su estudio, para su investigación. Otro elemento son, sobre todo para que sean encontrables, van a ser el uso de los identificadores persistentes. Los identificadores persistentes tanto para las personas, el más conocido ORCID u ORCID, también para los objetos digitales, el más conocido DOI, no es el único, y bueno, también para las instituciones que el más conocido es ROAR. Siempre que se utilicen este tipo de identificadores persistentes, se le va a estar atribuyendo la investigación a quienes verdaderamente la hicieron. Eh, Rápidamente y sobre todo con el uso de ORCID o ORCID, imagínense que, por ejemplo, en China, en Japón, los investigadores tienen nombres muy parecidos, apellidos muy parecidos, y pudieran incluso coexistir el mismo nombre y apellido de dos investigadores en un mismo departamento. Y esto va entonces a apoyar de que verdaderamente se le atribuya la investigación a quien la hizo y la cita a quien la hizo una vez que el documento comienza a recibir citas y asimismo para la recuperación de las fuentes. Ya un poco apurándome porque sé que se me va acabando el tiempo, mencionar que otra perspectiva u otra área relacionada va a ser la educación abierta, especialmente con la generación de recursos educativos abiertos que puedan ser reutilizables, encontrables, que puedan ser construidos socialmente, que puedan ser construidos de forma colaborativa. Y bueno, esto se va a estar desarrollando desde la escuela democrática, que se va a basar en la participación tanto de estudiantes y de docentes en la toma de decisiones. Y sobre todo ver luego si este recurso, si esta área que se ha construido, si este, vamos a decir, recurso educativo, puede ser luego utilizado por otros o si puede ser incluso enriquecido por otros. Bien, ya estamos en esta parte, ya vimos con toda la parte de la construcción, nos vamos a centrar ahora en la publicación y también en la evaluación de la investigación desde la ciencia abierta. Y bueno, entendida la diseminación, en este caso, como la divulgación y no únicamente circunscrita a la publicación en revistas científicas, sino a hacer visible la investigación, los datos y el proceso investigativo en la medida que se posibilite. Entonces, en primer lugar, los repositorios de datos abiertos. Estos van a jugar un papel principal en la democratización de ese conocimiento. Y en el caso de América Latina y el Caribe hay uno que constituye, vamos a decir, de los más importantes y es justamente la referencia. No quería decir, hay un repositorio de referencia que se llama la referencia para no ser redundante, pero justamente, verdaderamente es una referencia de cómo se puede generar la investigación y sobre todo cómo se comparte la investigación. Esto va a tener una interconexión, este conglomerado, esta red de repositorios de acceso abierto con otros repositorios nacionales, tanto de Argentina como de Brasil, como de Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador.
El Salvador, México, Perú, Uruguay, Panamá y también de España. Por lo tanto, desde aquí se puede recuperar o se puede tener información de todos estos países que van a estar aportando a este repositorio. Y bueno, también les traigo dos repositorios de datos abiertos, como es el caso de Knowledge Common y como es el caso de Zenodo, que también puede ser una alternativa muy accesible y económica para la adquisición de DOIs gratuitos para que los investigadores puedan acceder a este recurso y por lo tanto tener un DOI tanto para los datos de investigación como para un recurso educativo abierto, como para un artículo, etcétera, se puede adquirir desde estas dos plataformas. De las dos, la más eficiente en términos de rapidez es Zenodo, pero la otra también puede ser muy oportuna. Les comparto aquí una comunidad de Zenodo, que es el caso de la comunidad del Seminario de Edición Científica, del cual tengo el gusto de coordinar. Y bueno, desde esta comunidad vean, por ejemplo, el último libro publicado, que es este libro de metodología de la investigación, un libro que tiene 6 capítulos. A cada capítulo se le asignó un DOI, se hicieron las separatas y también una para el libro completo y por lo tanto esto puede ser una alternativa. Otra cuestión que no me gustaría dejar pasar por alto, ya casi concluyendo, son los preprint que apoyan con el preregistro de la investigación. Entonces, desde los preprint, el investigador puede, número uno, garantizar de que su investigación no, digamos, no sea copiada o que otro investigador no se le adelante, por decirle de alguna forma, y que por lo tanto ya quede registrada ese tema de investigación, ese primer hallazgo de investigación y que quede registrado de forma rápida. Y asimismo también puede comenzar a recibir las primeras citas de su investigación, incluso antes de que su estudio se publique. Y bueno, ya cerrando, prácticamente en el caso de la evaluación por pares abiertas, debo decir de que es una práctica impopular dentro del movimiento de ciencia abierta. Muy pocas, muy pocas revistas se han sumado a este tipo de evaluación por todas las cuestiones éticas que implica la revisión por pares abiertas y sobre todo por los sesgos tanto de confirmación, de amistad y enemistad, de género institucional o el sesgo de reciprocidad. Porque, evidentemente, cuando se publica un artículo y luego se somete a la revisión por pares públicas, que es de lo que se trata, la evaluación por pares abiertas, ya cuando se conoce tanto el investigador y se conoce también el evaluador, la persona puede hacer una revisión parcial. Si la persona no le cae bien o si ha tenido una enemistad, puede ser extremadamente riguroso con la revisión, o si es un colega puede facilitar de que el estudio evidentemente se publique. Y lo mismo posteriormente. Ya yo sé que me hiciste una evaluación rigurosa, dado el caso de que me toque a mí evaluarte, bueno, pues voy a ser recíproco y te voy a hacer una evaluación tan rigurosa que no se va a publicar. Así que bueno, esto ha sido una práctica muy impopular. Apenas algunas revistas en el mundo están asumiendo esto. Una de ellas es una brasileña de la región, que es Encontros Bibli, que sí está asumiendo la revisión por pares abiertas. De hecho, ahí pueden ver en la captura tanto lo que dice el evaluador uno como el evaluador 2 con respecto a este estudio. Y ya, ahora sí, casi que cerrando, decir que sobre ciencia abierta actualmente hay una amplia, muy grande variedad de cursos a los que pueden acceder los investigadores para profundizar en algunas de estas temáticas. Por ejemplo, la UNESCO tiene muchísimos MOOCs actualmente disponibles y que pueden acceder para profundizar en algunas de estas temáticas que estuve analizando, de que estuve viendo en el día de hoy. Decir de que en la ciencia también va a ser abrir el laboratorio a la sociedad y desde este prisma la sociedad también puede evaluarse y construir la ciencia, aunque tiene varios ecos y desafíos. Uno de ellos lo va a plantear la propia sociología del conocimiento, porque por ejemplo,
En este caso, en la imagen que aparece, debe aparecer a la derecha, aparece una lupa que está construida con personas. Pero bueno, ya que esa investigación la construyeron los miembros de la sociedad o grupos sociales que estuvieron participando en ese proceso investigativo, luego, entonces, ¿quién va a observar la lupa? Es la perspectiva de que el ojo que ve no puede verse a sí mismo y por lo tanto no puede ser entonces juez y parte dentro del proceso. Y bueno, también abrir no va a significar descuidar, requiere de ética, requiere de acompañamiento, requiere de regulación. Y conocer estas prácticas va a garantizar que los investigadores puedan cuidar y conservar sus datos a la vez que lo ponen en disposición de toda la sociedad. Asimismo, vale reconocer que con esta práctica el investigador es una parte más dentro del proceso formativo, pero que no va a ser el único, como en la perspectiva tradicional sí lo era el centro de la investigación. Bajo esta perspectiva, entonces, se va a descentralizar la práctica de investigación y donde van a existir entonces diversos niveles de participación, incluyendo también a la sociedad y sobre todo luego la sociedad que consume desde la divulgación científica, desde el periodismo científico y también la comunidad científica que se configura bajo una disciplina. Estas son algunos de los temas que he traído a colación en este simposio de editores que organiza la Universidad Técnica de Manabí. Reitero que esto puede profundizarse en cada uno de estos elementos que he mencionado. 30 minutos apenas alcanza para iniciar estas temáticas y bueno, en lo personal me ofrezco por si existiera la posibilidad de algún curso y también el seminario de edición científica que coordino para los pongo en disposición de los organizadores para poder profundizar en esto. Entonces, muchísimas gracias a todos. Yo quedo atento a sus comentarios y nuevamente muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted, doctor Luis Ernesto. Le vamos a tomar esa... usted se nos anticipa la invitación que nosotros le vamos a hacer por la Universidad Técnica de Manabí para contar en futuros eventos académicos con su presencia. Nos ha ilustrado con una maravillosa presentación que genera varias interrogantes y entre eso me permito hacer unas preguntas. ¿Cuál considera usted que son los principales obstáculos estructurales que enfrenta América Latina para implementar las políticas sólidas de ciencia abierta? Pues dos, para mí actualmente dos. Primero, la falta de información. La falta de información sobre esta perspectiva. Existen varias iniciativas que he mencionado o mencioné durante la presentación, pero que aún así resultan insuficientes, sobre todo en la formación de capacidades, en el manejo de la información, en cómo poder realizar un adecuado plan de gestión de datos de investigación, cómo poder involucrar a los demás miembros de la comunidad en el proceso investigativo. Y el segundo sería la infraestructura. Lamentablemente, América Latina y el Caribe no cuenta con una infraestructura sólida o una infraestructura robusta que pueda soportar muchos de los procesos de la ciencia abierta, sobre todo el depósito de grandes volúmenes de información, de que esos metadatos estén curados y que puedan ser entonces recuperados adecuadamente, porque incluso las iniciativas actuales que existen, muchas de ellas tienen algunas deficiencias, como es el caso de la calidad de los metadatos, porque ya luego como que ya está el documento, que ya está la fuente, que están los datos en estos repositorios, luego cómo yo pudiera recuperarlo, que es otro de los principios de la ciencia abierta. Y más aún, ya luego que los logré recuperar, cómo los puedo reusar para entonces hacer más eficiente el proceso de investigación. Entonces, lo resumo en dos, falta de conocimiento y poca infraestructura. No lo escucho. Muchas gracias, doctor, por su respuesta. El día de hoy también nos acompañan
varios estudiantes de la Universidad Técnica de Manabí con su conferencia magistral donde nos realizan algunas preguntas a través del chat. Me voy a permitir unificar en virtud de la agenda del simposio. Le voy a hacer unas preguntas en este sentido. Una, ¿usted considera importante la participación de los estudiantes en proyectos de ciencia abierta? Y ¿usted piensa además si existe una desigualdad en América Latina sobre el proceso o este camino hacia la ciencia abierta? Me disculpa, es que parece que tuve algún problema de conexión. ¿Me puede repetir la pregunta, por Por favor? supuesto, doctor, con todo gusto. Le decía que el día de hoy nos acompañan estudiantes de la Universidad Técnica de Manabí en el simposio, quienes están interesados en en nuestra unidad de procesos editoriales y nos se han permitido hacer unas preguntas a través del chat. Voy a unificarlas con la finalidad de poder cumplir con nuestra agenda. Decían de que usted considera importante que se involucren los estudiantes en estos proyectos de ciencia abierta y que además, si considera que existe una desigualdad en este camino hacia la ciencia abierta en América Latina y el Caribe. Pues ambas preguntas respondería que sí, con algunos peros. En primer lugar, yo creo que el involucramiento de la ciencia abierta abarca a todos. Ni siquiera, o sea, estamos hablando de que ni siquiera debe estar la persona en el ámbito académico, sino también en las comunidades, y de eso se trata la ciencia abierta. Justamente, por poner un ejemplo, yo mientras hacía el doctorado, que justamente lo hice con varias personas de la Universidad Técnica de Manabí, coexistí con varios doctorandos en ciencia sociológica. Un proyecto, recuerdo, era Yucca Manabí, que era cómo hacer que se conservara durante mayor cantidad de tiempo o con un tiempo más largo la yuca. Y recuerdo otro que era un proyecto agrario que involucraba a las personas, o sea, eso, de desarrollo comunitario, pero la investigación involucraba justamente a la comunidad, que era un proyecto agrario para conocer cuál era la mejor variedad de frijol que se pudiera cultivar en un área específica. Entonces, se le preguntó a las personas que cultivaban cuáles eran las variedades de frijol más resistentes a plagas. Pero las personas que realizaban los alimentos o que hacían el proceso de cocción, se les pregunta cuál va a ser el que mejor gusto o el que mejor sabor va a tener. Entonces, en esa correlación es que se selecciona la variedad específica que se va a sembrar en esa comunidad en concreto, y por lo tanto va a beneficiar tanto a los agricultores como a las personas que se dedican a la actividad de cocción. En consecuencia, la ciencia ciudadana, la ciencia abierta, justamente se trata de integrar a todos. En el caso de los estudiantes, se pueden integrar en proyectos de investigación, en proyectos incluso de vinculación con la comunidad, teniendo justamente un objetivo claro, un objetivo que oriente el proceso investigativo y que puedan entonces interactuar y recabar información que se revierta verdaderamente en beneficios de esa comunidad. Y en el caso del acceso desigual, evidentemente sí, el acceso, no, realmente el acceso, no sería la palabra, sería la capacidad, la infraestructura, sería una integración de varios elementos que permitan entonces transitar al movimiento de la ciencia abierta más rápido de lo que realmente América Latina está transitando, porque realmente es un proceso lento, es un proceso que abarca varias aristas, pero que el principal obstáculo actualmente, además de la desigualdad en términos económicos que pueden tener las instituciones públicas, es que estas instituciones, más allá de eso, desconocen el movimiento, y las políticas científicas están ancladas en paradigmas tradicionales de investigación, donde evidentemente se está privilegiando la publicación de determinados artículos en determinados idiomas, en determinadas revistas que tienen un posicionamiento, y no en concebir la investigación
como un proceso que involucra la comunidad, que involucra la ciudadanía y que entonces, más allá de los números, significa la efectividad del proceso y el impacto potencial que tiene el proceso, entendido el impacto no únicamente como cita, sino también como beneficio a el objeto de la investigación o a quién se dirige una investigación. Yo creo que esos son los principales elementos. Evidentemente se integran todos y los estudiantes también. eh, y bueno, en el caso de la desigualdad en muchos ámbitos, pero también la falta de, digamos, de tener iniciativa para transitar al movimiento. Muchas gracias, doctor Luis Ernesto, por su excelente participación el día de hoy con su conferencia de magistral dentro del simposio. Le permito dar el uso de la voz a la doctora Adriana Sánchez, gestora de la Unidad de Procesos Editoriales de la Universidad Técnica de Manabí, para dar cierre a su participación. Hola, doctor, buenos días. Le agradezco mucho su participación en este evento. Gracias por todo el apoyo que nos ha brindado y por supuesto le tomamos la palabra con respecto a la propuesta que nos hace de apoyarnos en algunas actividades que tengan que ver con el desarrollo de nuestra revista. Muy agradecida con usted.